Pues muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos al bloque 6 de química. Hoy vamos a ver la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Soy Joseph y te voy a estar acompañando en este video. Vamos a ir empezando con una introducción que va de la siguiente manera. Cuando la química era una ciencia joven y el número de los compuestos conocidos era muy pequeño, era posible memorizar todos los nombres. Muchos de estos nombres se derivaban de su aspecto físico, como las propiedades, su origen o sus aplicaciones, que por ejemplo está la leche de magnesia, el gas hilarante, la piedra caliza, la sosa cáustica, la lejia, la sosa para lavar y el pozo para hornear. En la actualidad el número de compuestos conocidos sobrepasa los 103 millones, que por fortuna no es necesario memorizar sus nombres. A través de los años los químicos han diseñado un sistema claro para poder nombrar a las sustancias químicas. Las reglas compuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y la que proporciona una forma útil para poderla trabajar con la abrumadora variedad de sustancias. Y bueno, ya que estamos aquí grabando, vamos a ir empezando. ¿Qué es la química inorgánica? La química inorgánica es la ciencia que estudia a los elementos de la tabla periódica y a los diferentes compuestos que se combinan entre ellos. Que por ejemplo están los óxidos, los ácidos, los hidruros, las sales, entre otros. Los compuestos químicos, habíamos dicho que un compuesto es la unión de dos o más elementos que lo conforman. Entonces, esta es las sustancias formadas por dos o más elementos que están unidos, que tienen una proporción fija, donde los elementos pierden las propiedades originales, así obteniendo nuevas propiedades, y no se pueden separar por métodos físicos, solo por métodos químicos. El desarrollo histórico es que en la antigüedad se nombraban a estos compuestos sin seguir ninguna regla específica, que simplemente se les da el nombre de acuerdo con alguna característica en su aspecto físico, en alguna propiedad, o ya sea por su origen o en su aplicación. Por ejemplo, está la cal viva, la cal apagada, el hielo seco, la sal de mesa y la sal inglesa. Entre estas, la más conocida es la cal viva, que es el óxido de calcio, el hielo seco, que es dióxido de carbono, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, y la sal inglesa, que es el sulfato de magnesio. Sin embargo, hubo un aumento de varios compuestos conocidos que se quiso establecer una nomenclatura de estos compuestos y surgió la necesidad de poder crear un sistema de una nomenclatura general con un lenguaje universal para poderlas identificar a estas sustancias químicas, en el cual el nombre indica la composición del compuesto, ya que este sistema permite nombrar todo conociendo su fórmula y aprendiéndola a escribir si es que se conoce su nombre. Porque a fines del siglo pasado se reunieron químicos en Ginebra, en Suiza, que han generado 9 países de Europa reglas para dar a estos nombres de los compuestos y que estas sean conocidas como un sistema de Ginebra.
En 1921 se creó la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la IUPAC, ya que en ella es la encargada de revisar, modificar o establecer nuevas reglas para dar un nombre sistemático a cada compuesto. Pero vamos a ir hablando de la fórmula química. La fórmula química es aquella que podemos representar químicamente, que está escrita con algunos compuestos. Y estos compuestos hacen una fórmula que utilizan los símbolos que indican los átomos de los elementos que se combinaron, los subíndices, que es la cantidad de números que se encuentran a un lado del símbolo, y el subíndice, que representa un átomo de ese elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico como primer ejemplo, y este es la fórmula HCl. Sin embargo, los elementos que lo conforman es el hidrógeno y el cloro, y la cantidad de los elementos presentes es uno de cada uno. El siguiente es el óxido férrico, que es Fe2O3. Los elementos que lo conforman es el hierro y el óxido, el oxígeno. Y la cantidad de los elementos es 2 para hierro y 3 para oxígeno. Y por último está el pergamanato de potasio, que es KMnO4, que lo conforman el potasio, el manganeso y el oxígeno. Y estos, pues, el potasio tiene 1, el manganeso tiene 1 y el oxígeno tiene 4. Ahora, obviamente, para que los químicos pudieran tener algunas reglas, tuvieron que darles algunos criterios para dárselos a estas creaciones. Y la primera es que está de acuerdo a 3 criterios, de los cuales el primero se tiene que presentar y clasificar en un compuesto iónico y en un compuesto covalente. 2. Que el número de elementos químicos que lo conforman sean en binarios, que son elementos formados por compuestos formados por 2 elementos. O los compuestos terciarios o ternarios, que son aquellos compuestos formados por 3 elementos. Y los poliatómicos, que son los compuestos que se forman por más de 3 elementos. La 3 es la función química que presentan. Y pues esta función es un elemento de grupo, o los elementos que le proporcionan ciertas características y propiedades comunes a este compuesto que permiten distinguirlo y clasificarlo. Ahora, vamos a ver lo que va a pasar ahorita. En la nomenclatura inorgánica siempre vamos a encontrar compuestos binarios, terciarios y cuaternarios, que son los poliatómicos. Luego, en los binarios se encuentran los compuestos
oxigenados, hidrogenados y las sales binarias. Mientras que en los terciarios están los hidróxidos, oxaxiácidos y las sales ternarias. Y pues ya la cuaternaria ya está sola. En los compuestos oxigenados están los óxidos y los peróxidos. En los hidrogenados están los hidruros y están los hidrácidos. Y las sales binarias ahí se queda. Para esta nomenclatura, los compuestos químicos se tiene que tener presente que existe una clasificación que los permite identificar a estas sustancias, que son como el tipo de enlace, el número de elementos que lo conforman o la función química. Y esta función química es la relación para poder crear una fórmula química. Por ejemplo, nuestra primera función es el óxido básico o metálico. Su estructura es mezclar un metal con un oxígeno. Y una fórmula general es el óxido de aluminio. Ahora, el óxido ácido o anhídrido es la combinación de un no metal más un oxígeno, que sería el anhídrido de yodo. Luego, el hidróxido o bases. Esta es la combinación en un metal más la radical de OH, ¿no? De este hidróxido. Y tenemos como ejemplo el hidróxido de sodio. Otro es hidruro metálico, que es combinar el metal más un hidrógeno. Y como fórmula tenemos el hidruro de litio. Están los ácidos hidróxidos, que son los binarios, que es la combinación en un hidrógeno y en un no metal. Y en estos, pues, el más famoso es el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. En los óxidos, ácidos oxiácidos ternarios, es hidrógeno, no metal, más un oxígeno, porque es la combinación de estos tres elementos. Y de ellos está el ácido sulfúrico o sulfúdrico, no me acuerdo bien. Las sales binarias es la combinación de un metal y un no metal, que por ejemplo tenemos ahí como elemento al cloruro de plata. Ahora, en ese sistema de nomenclatura las podemos identificar, o más bien para poderlas identificar y nombrar estas sustancias se elaboró dos lenguajes únicos para poderlas entender y escribir. La primera es el sistema de Ginebra, que ahorita la vamos a ver, y la IUPAC o la IUCPA. El sistema de nomenclatura de Ginebra, primero se nombra la función química del elemento, del nombre del elemento, y dependiendo de su número de oxidación con el que se trabaje, debe terminar con la terminación correspondiente de oso o ico. Vamos a hacer un ejemplo. El ácido
Clorhídrico. Ahí ya dije que termina en ico. Clorhídrico. Otro es sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ico. Ahí es otro. El siguiente. Ahora, este sistema es que tiene un sistema en inglés que significa la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, que en sus siglas en español es la UCPA, ¿no? Que para este tipo de nomenclatura se nombra la función química, el nombre del elemento, y si este lo contiene, se coloca entre paréntesis los números romanos. ¿En qué hago el sentido? En que, por ejemplo, vamos a tomar estos tres elementos, para que sea más rápido y se los explique mejor. Es el óxido de hierro. Y del último número de oxidación que se tenga, con el que se trabaje, se va a poner. Por ejemplo, aquí se hizo un match, un cambio, porque el óxido no vale 3, vale 2. Entonces el hierro vale 3. Entonces hicieron como un match. ¡Tut! Y así se hizo el óxido de hierro. Y con el 3 que se menciona, es el último electrón que se queda. El último estado de oxidación. Otra. El óxido de hierro. En otra parte. El más simple. Óxido de hierro. ¿Pero por qué 2? Porque el óxido, el oxígeno, trabaja con el número de oxidación 2. Siempre va a trabajar con el número 2. El óxido, el oxígeno. Y ya, pues el óxido de calcio, pues ya, ahí se murió. Luego, los números de oxidación son aquellos números, siendo positivos o negativos, que indican la capacidad de combinación de un elemento, que se basa en la composición de estos compuestos, de las electronegatividades de los elementos que conforman los compuestos, y que sirve para una serie de reglas y criterios. Ahora, para poderlos determinar, primero se escribe en la parte superior de los símbolos de la fórmula los números de oxidación que se conozcan. Por ejemplo, el óxido de hierro, ¿no? Que es FeO. Entonces el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. Entonces, menos 2. Entonces estos dos se tienen que bajar para igualarse a 0. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto. Se multiplican el número de oxidación de un elemento por el subíndice del mismo. Por ejemplo, si este se tiene un 3, entonces 3 por 2 es 6. Entonces, 3 por 2, 6. Entonces, menos 6 igual a 0. Y ya tú buscas el siguiente para que ya lo puedas igualar a 0. Que es lo que viene en el tercer punto. Que la ecuación se tiene que igualar a 0 porque corresponde al elemento que se desconoce para poderlo buscar. Y al final se divide el valor del elemento obtenido entre el subíndice del mismo y se determina el número de oxidación del elemento. Ahora, la escritura de las fórmulas siempre van a ser positivas, que a ellos se les van a considerar como iones, que son los cationes.
Y a los elementos o grupos con número de oxidación negativos se les considera como iones negativos, que son los aniones. A los iones con número de oxidación negativa están formados por un elemento que se les conoce como radicales, que por ejemplo NO3 se le llama nitrato. Y luego, si es positivo, es nitrito o óxido de nitrógeno. Y a estos compuestos se forman por la unión de un catión y un anión. O sea que siempre en una fórmula química siempre va a haber un más y un menos. ¿Para qué? Para que esto se iguale y sea a cero. ¿Y por qué lo digo mucho? Porque así es. Así es. Entonces, mientras los compuestos se forman por un catión y un anión, estos dos se neutralizan y se hace neutro. O sea que no va a haber ninguna reacción química, que esa la vamos a ver en el bloque 7. Existen algunas reglas para escribir las fórmulas de estos compuestos. Como ya lo habíamos dicho, una fórmula se compone por dos partes, la positiva y la negativa. Como primera regla, tenemos que primero se pone el símbolo de la parte positiva y luego el ion negativo, excepto en los hidruros no metálicos, donde primero va la parte negativa, que es el anión. En segundo, se escriben los números de oxidación encima del símbolo de cada elemento o ion. Y por último, tenemos que los números de oxidación sin signo se intercambian cruzándolos y colocando estos números como subíndices del otro símbolo. El subíndice con valor de 1 no se escribe, pues, que es lo que indica la unidad, que es lo mismo, que es lo que yo le estaba diciendo, Fe2O3, ¿no? El óxido de hierro. Entonces, tenemos que el óxido de hierro siempre se va a cruzar. Entonces, como el 3 del hierro y el 2 del oxígeno se cruzaron, y es por eso que les hizo hacer hierro 2, oxígeno 3, FeO2, FeOO3. Entonces, después viene la última, que es que si los subíndices tienen un común divisor, estos se simplifican en su mínima expresión. O sea, que el 2 tiene el mínimo común. O también el 4, que si lo divides 4 entre 2 es 2. Y el 2 entre 2 se elimina. Entonces te queda la expresión SnO2. Y para finalizar, los radicales también tienden a combinarse con otros elementos y formar otros compuestos, utilizando como carga del número de oxidación y siguiendo las reglas anteriores. Pero ojo, si el subíndice corresponde a radical y si esta es mayor que 1, el radical va entre paréntesis y el subíndice afuera. Por ejemplo, ahí tenemos el calcio, el fosfato
y que se va transmitiendo y se va cambiando y ya hace que sea más entendible. Luego, C4 o 2. Entonces, C2O4. Hacemos la regla número 4. Común divisor. 4 y 2. 2. 2, 0. Pum. CO2, dióxido de carbono. Y otra vez. NaS. El sul... Ese sí no me acuerdo cómo era. Entonces le aplicamos el común divisor. Y ya. Luego, como siempre, van a ir apareciendo algunos óxidos en nuestra fórmula para poderlo conocer. Ahora, entonces, nos damos cuenta que los óxidos son aquellos compuestos que se forman de dos elementos que se combina con un metal más un oxígeno que se combina con el resto de los elementos de la tabla periódica. Si el oxígeno se forma con un metal, esto da como resultado a los óxidos metálicos. Y si se combina con un metal, se forman los anhídridos. Otros son los óxidos, los hidróxidos o las bases. Que estos son compuestos ternarios formados por un metal, oxígeno e hidrógeno, y resulta en la combinación del óxido metálico con agua. Puede ser que sea H2O, entre otros. Luego los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son el resultado de la unión entre el hidrógeno y el metal, que para la escritura de la fórmula, ambos sistemas utilizan las mismas reglas que los hidróxidos, pero cambiando de la palabra hidróxido a hidruro. Y ahí está. Los hidruros no metálicos es la combinación del hidrógeno con un no metal. Que por ahí tenemos el borano, el metano, el amoníaco, el silano y la fosfina. En el nombre IUPAC, el borano se conoce como hidruro de boro, metano, hidruro de carbono, los amoníaco, el hidruro de nitrógeno, silano, hidruro de silicio y fosfina, hidruro de fósforo. Los hidruros siempre en la fórmula, en la escritura, en el nombre, siempre tiene que llevar con la terminación de uro. Por eso existe la sal de mesa. Y esta sal de mesa es un buen ejemplo para ponerlas a ustedes para que tengan una interacción mejor y mejor comprensión de este tema. Por ejemplo, está el cloruro uro de sodio. Otro está el cloruro férrico, el cloruro ferroso, entre otros. Está el fluoruro, bromuro, carbonato, cianuro
cloruro, fluoruro, hidruro, nitruro, sulfuro, y ya, son todas. Luego está el bromuro de hidrógeno, el carburo de silicio, entre otros. Los óxidos no metálicos o anhídridos son los compuestos binarios que se forman al combinar el oxígeno con un no metal. Por ejemplo, el azufre más el oxígeno hace quedar S2O4. Se aplica la regla y entonces óxido de sulfúrico. El nombre de estos ácidos reciben el nombre porque reaccionan con el agua y produciendo los ácidos oxiácidos. Que por ejemplo, utilizamos el óxido de sulfúrico y le metemos el agua. Y ya si le metemos el agua, pasa a otro nombre. Y este nombre es ácido sulfito y así. Para poderlos nombrar en el sistema Ginebra, siempre se empieza escribiendo la palabra anhídrido, después el nombre de un no metal, con el prefijo y o sufijo que le corresponda, que con el que se trabaje, que están basadas en la tabla para los no metales con número de oxidación positivo. Ahora, en el sistema de la UPAC, después de poder escribir la palabra de anhídrido, el nombre del no metal se señala con números romanos entre paréntesis el número de oxidación con el que se trabaje. Además de las nomenclaturas antes mencionadas, existe otra que emplea prefijos griegos que denotan el número de átomos del oxígeno y el no metal que existe en la molécula, el prefijo mono, que solo se utiliza para el oxígeno. Después, ahí vemos que aparece el dióxido de azufre, que es lo mismo que el Ginebra y la UPAC. Utilizan el mismo nombre, pero en la regla cambia la estructura. Por ejemplo, en Ginebra siempre se va a utilizar las terminaciones y los prefijos de ico, uro, oso y pozo. Y en la UPAC siempre se va a utilizar el nombre del elemento que se esté trabajando. Por ejemplo, anhídrido de azufre. Y como es 4, pues es... el azufre tiene 4. Y los triviales siempre se van a utilizar los prefijos que se conocen. Por ejemplo, mono es de 1, di es de 2, tri es de 3, tetra es de 4, quinta es de 5, hecta
o hexta es de 6, hepta es de 7, octa es de 8, nona es de 9 y deca es de 10. Entonces, otro es anhídrido carbonoso. Ahora en la UPAC es anhídrido de carbono. Y la trivial es monóxido de carbono, porque es el único elemento oxígeno que tiene. Y no tiene ningún sufijo, ningún subíndice. Ahora, el anhídrido bórico es el anhídrido de boro 3, porque es el último estado de oxidación que tiene el oxígeno. Y como tiene 3, siempre se va a utilizar un tri. Entonces, trióxido de diboro. Y 2 porque tiene 2 de boro. Ahora, ya vamos a meternos un poquito más en la tabla periódica. Aparecen los compuestos, que son los ácidos, que se caracterizan por tener un sabor agrio, ¿no? Que les hace quedar como limón, les saben como a algo que les quema. Estos tienen un pH que son menores a 7. Y cuando se aplica el tornasol, cambia de azul a rosa. Para poder decolorar una solución, siempre se va a utilizar la sustancia, la de fenoftaleína. Porque, ya que si es colorado, puede quemar la piel y se disuelven ciertos metales. Y en solución liberan algunos iones o protones de hidrógeno, si es que depende si contiene oxígeno, y se clasifican en hidrácidos o oxácidos. Otros son los ácidos hidrácidos. Estos son compuestos que se combinan del hidrógeno con los no metales, que para poderlos nombrar, primero se escribe la palabra ácido, después del nombre del no metal con el sufijo hídrico. Por ejemplo, está el ácido sulfhídrico, que siempre se escribe con la palabra ácido, y como es azufre, siempre se va a trabajar el sulfur del azufre, sulfur. Entonces, sulf y el prefijo hídrico, ácido sulfhídrico. Y este sistema de la IUPAC nombra al nombre del no metal con la terminación uro, seguido de la preposición de y por último la palabra hidrógeno. Los ácidos oxiácidos son la combinación de 3 elementos formados por hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Estos se obtienen al reaccionar el anhídrido, de cual provienen en una molécula de agua. Para poderlos nombrar, se escribe la palabra ácido, el nombre del no metal y los sufijos o prefijos correspondientes al número de oxidación con el que trabaja el metal. Y en la nomenclatura IUPAC se cambia la terminación oso por ácido, del ácido por la terminación ito, y la terminación de ico por ato, seguido de la palabra de hidrógeno. Entonces podemos decir, por ejemplo, HS
que es ácido sulfúrico o sulfato de hidrógeno, que es lo mismo. Las sales se obtienen por la reacción entre dos ácidos, entre los ácidos y las bases. Por ejemplo, la combinación de un hidróxido de sodio más el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico, o también el cloruro de sodio más el agua. Y estos son el resultado de la sustitución parcial de los hidrógenos en un ácido por un no metal o un ion poliatómico positivo, que se clasifican en sales binarias y oxisales. Las sales binarias o aloideas son sales neutras que sustituyen a los hidrógenos de los ácidos hidrácidos por un metal o ion positivo. Para poderlos nombrar, siempre se inicia con un nombre de un no metal al que se le agrega la terminación uro y después se le agrega el nombre del metal. Si el metal presenta más de un número de oxidación, se utiliza el prefijo y los sufijos del número de oxidación. En el sistema de Ley-Upach, estos valores se indican con números romanos si el metal solo se tiene un número de oxidación, si el nombre de la sal es el mismo en ambos sistemas. Los oxisales son compuestos ternarios neutras que resultan en la sustitución total de los hidrógenos de los ácidos oxiácidos por los elementos positivos o poliatómicos positivos. Y para poderlo nombrar, se inicia con el nombre del no metal, después seguido con los sufijos o prefijos correspondientes al número de oxidación, así cambiando la terminación oso por ito. Por ejemplo, está el sulfito. Entonces, sulfito. Y la terminación ico por ato. Sulfato. Y por último, el nombre del metal, si es que solo tiene un número de oxidación. Si tiene más que se puede aplicar las reglas anteriores de los metales. Las sales ácidas son aquellas, y se llaman así porque en la fórmula existen átomos de hidrógeno. Estas sales son compuestos binarios que sustituyen a los hidrógenos por metales positivos en la fórmula de un ácido hidróxido o un oxiácido. Y esto depende del ácido de que provienen, utilizando las fórmulas que son metal más hidrógeno más un no metal. Y como 2 tenemos al metal más el hidrógeno más un no metal más el oxígeno. Primero se nombra el nombre del no metal con su terminación correspondiente de acuerdo a su número de oxidación, seguido de la palabra ácido si solo queda un hidrógeno o diácido si quedan 2. Y por último el nombre del metal empleando las reglas y vistas. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Si te gustó el video, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Gracias a todos, gracias. Bye. Bye.